Hola a todo el mundo, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos una vez más al canal. Ahora que estamos en el fin de semana de Todos los Santos, que es cuando estoy grabando este vídeo, y ya prácticamente estamos sumergidos en la época oscura del año, quería hablaros sobre el antiguo rito funerario que se llevaba a cabo en la antigua Roma y que también tiene similitudes, incluso elementos recogidos de las tradiciones griegas. Antes de nada, por supuesto, aclararos que todos los datos que tenemos al respecto son de alguna manera limitados y que estos ritos funerales podían ser diferentes a lo largo del todo el territorio, teniendo particularidades propias en cada una de las provincias de la antigua Roma. Así que dicho esto, empezamos. Las costumbres y los ritos funerarios en Roma tuvieron una larga y variada evolución a lo largo de la historia. En los tiempos más antiguos, cuando Roma todavía aún no era una república, no existía un conjunto de rituales o ritos y costumbres a seguir. Es decir, algunos de los romanos seguían las costumbres que se hacían en algunos pueblos pequeños del centro de Italia, otros seguían las costumbres etruscas y otros simplemente intentaban adaptar las costumbres griegas. Con el pasar de los años y los intercambios con otras civilizaciones, la sociedad romana fue elaborando sus propios ritos y costumbres fúnebres. Por eso los monumentos funerales romanos van desde catacumbas hasta palacios monumentales. En Roma existieron tantas concepciones de la muerte como corrientes filosóficas. El pueblo llano parece más bien que imaginaba al muerto viviendo en su tumba, donde su vitalidad debía de ser constantemente renovada a través de las ofrendas de comida y bebida. También se hacían ofrendas de ramas de olivo o de la propia sangre, invocándoles a participar en los banquetes funerarios que se celebraban en su honor. Como en todas las culturas del mundo, lo normal es que cuando una persona muere, se celebran unos ritos funerarios con una ceremonia en honor al difunto y se le despide con sus honores. Esto significaba la transición de esa vida terrenal hacia la otra vida. En el mundo romano también era súper importante este tipo de actos, este tipo de ritos. De hecho, siempre hubo una preocupación por los muertos, a quienes veneraban y temían al mismo tiempo. Ya sabemos que los romanos eran muy supersticiosos. Así que la religión y el mundo funerario se dan la mano con el fin de garantizar una potencial existencia en el más allá para poder asegurar un descanso. Estos ritos eran importantes porque si no se llevaban de una manera adecuada, podía afectar al alma de esa persona quedándose atrapada en este mundo en la forma de un lemur, o también se dice que quedarían vagando a las orillas del río Estigia, y ahora explicaremos el porqué de esto. También en otras partes de Europa, si esto sucedía, si el muerto no recibía estos ritos funerarios para poder garantizar este descanso, corría el riesgo de que esa persona se pudiese convertir en un ser vampírico. Incluso en muchas leyendas se habla de hombres lobo. Pero de todo esto hablaré en otro vídeo. A continuación voy a explicar cómo se llevaba a cabo un rito para garantizar el descanso a estas personas que morían en la sociedad romana. Cuando uno de los miembros de la familia moría, generalmente pasaba a formar parte de los antepasados a los que había que rendir culto y pasaba a ocupar un lugar en el altar doméstico junto con los demás protectores de la familia. Estos eran los manes, los ancestros protectores de la familia. La tumba adquiría la categoría de altar y debía de estar en el suelo. No podía cambiar de lugar ya que los manes exigían una morada fija a la que estaban vinculados todos los difuntos de la familia. En el ritual funerario encontramos 5 fases. Una es la preparación del cuerpo, otra la de la procesión del difunto, la tercera la de cremación o inhumación, una de el elogio o las palabras que se decían al difunto y por último una conmemoración o celebración. El rito y el tipo de entierro, por supuesto, variaba dependiendo de la clase social a la que perteneciese el difunto. Los ricos eran incinerados durante el día, mientras que los niños y los pobres eran inhumados, es decir, enterrados durante la noche. No se les cremaba porque la cremación era
evidentemente más cara. La cremación, que se celebró hasta el siglo II después de Cristo, eran importantes porque, según la creencia, el fuego y el alma de la persona estaban hechos de la misma naturaleza. Por lo tanto, si la cremación se daba en el rito, se decía que el alma del difunto llegaba antes al sitio donde tenía que llegar. Aunque más tarde se daría la inhumación con la llegada del cristianismo, sobre todo a partir del siglo III después de Cristo, aunque esto ya lo llevaban a cabo civilizaciones como fueron los fenicios, los árabes o los judíos. La cremación era llevada a cabo dentro del propio locus, en quemaderos a cielo abierto, para que el humo se fuese libremente. También consta decir que la muerte para los romanos era un acto de contaminación, con lo cual debía de ser expiado mediante la celebración de ritos de purificación antes y después del funeral. Siempre que las circunstancias y la muerte lo permitían, el funeral daba inicio en la casa del difunto. La familia acompañaba al moribundo en su lecho, o bien lo ponían en el suelo en contacto con la tierra y se le daba el último beso. Luego se llevaba a cabo el conclamatio, que esto era llamar 3 veces al difunto para ver si respondía o no, para asegurarse de que estaba muerto o no. Porque algo cabe decir también, y es que los romanos tenían mucho miedo al hecho de ser enterrados vivos, con lo cual ya veremos que de esto se aseguran bien. A su vez también eran generalmente los hijos los que le cerraban los ojos y las mujeres las que expresaban sus lamentaciones y también exteriorizaban más su dolor. Después se les lavaba con agua caliente, se les amortajaba y generalmente se les depositaba en el atrio de la casa. También se colocaban los pies del fallecido justo apuntando hacia la entrada de la casa. La entrada de la casa estaría decorada con ramas de mirto, de laurel o de ciprés para que se supiese que en esa casa se había producido un óbito. El cadáver, por supuesto, se vestía de acuerdo con la posición social que tenía el difunto. Si no era una persona relevante, se le ponía una toga normal, pero si había sido una persona relevante, se le ponía una toga más especial. Además, también se había llevado, sobre todo, una vida virtuosa, se le ponía una corona de flores alrededor de la cabeza. Siguiendo la costumbre griega que tomaron, se depositaba una moneda o bien en la mano o bien en la boca del difunto para que Caronte transportase su alma en la barca y atravesara así la laguna Estigia para llegar hacia el mundo de los muertos. Los romanos creían que el alma de los difuntos iban hacia el inframundo, donde reinaba el dios Plutón. Aquí vemos, a través de la asociación con la laguna Estigia con la entrada al inframundo, esta asociación que tiene el agua hacia el mundo subterráneo, hacia el mundo de los muertos. El mundo subterráneo, a su vez, estaba custodiado por el perro de 3 cabezas, el cancerbero. Vemos también cómo el perro, e incluso también el animal como el lobo, pero esto lo veremos en otro vídeo, se asocian también con el mundo de la muerte, con el mundo tónico, el mundo subterráneo. Allí las almas eran juzgadas y tras el veredicto eran conducidas hacia el camino de las almas bondadosas o hacia el camino de las almas maléficas. Se dicen que eran 7 zonas que se diferenciaban en el mundo de los muertos. La primera estaba destinada hacia los niños no natos y que no podían haber sido juzgados. La segunda es donde estaban los inocentes ajusticiados injustamente. La tercera correspondía a los suicidas y la cuarta a los amantes infieles. La quinta estaba habitada por los héroes crueles en vida. La sexta era el Tártaro, donde se producían los castigos hacia los malvados. Y por último, la séptima eran los campos elíseos, donde moraban en completa felicidad la alma de las personas bondadosas. Allí se decía que la primavera era eterna y se decía también que se podían bañar en las aguas termales del río Leteo, que hacían olvidar a los muertos su vida pasada. Tras esto ya comenzaba el velatorio, que podía tener una duración de varios días, incluso llegando a 9 días.
Durante la exposición del cadáver se sacaba una muestra de su rostro en forma de cera a modo de máscara, que era el cerae. Es curioso porque esta máscara sería conservada para ponerla en la casa familiar junto con las otras máscaras de los miembros restantes fallecidos de la familia. Pero lo más curioso de todo es que la noche del velatorio, donde se hacía una procesión desde la casa del difunto hacia la necrópolis, generalmente había una comitiva de todos los miembros de la familia que portaban la máscara de cera de estos miembros de la familia. Con lo cual esto me dio que pensar, me recuerda mucho a los carnavales tradicionales, a las mascaradas o algo así. Me pareció muy curioso, la verdad. De esta manera sería transportado hacia la necrópolis por los familiares más allegados y los demás acompañantes también llevarían antorchas, lucernas y velones. Y es que las llamas simbolizaban esa luz que el fallecido acababa de perder y que necesitaba para poder guiarse para llegar al más allá. Destacable también era el papel de las plañideras, que lloraban incansablemente al difunto y entonaban cantos laudatorios. Por último, también podría haber un flautista que iba a aportar alguna nota musical lúgubre a la comitiva. En algunas ocasiones el séquito se podía detener para aportar lo que se llamaba el laudatio funebris, que era una especie de discurso en el que se recordaba al difunto y los logros que hubiese podido conseguir. Como ya hemos visto, el cuerpo se podía incinerar o se podía inhumar, es decir, enterrar. Entonces, si se llevaba a cabo el entierro, el ritual era tal que así. La tumba se consagraba con el sacrificio de una cerda y se procedía a hacer de nuevo los conclamatiu para pronunciar 3 veces el nombre del difunto para, antes de enterrarlo, asegurarse una vez más de que estaba muerto. Pero también otras fuentes nos dicen que esa llamada 3 veces no solamente era para comprobar si el difunto estaba muerto o no, sino que ya cuando lo iban a enterrar lo hacían porque le estaban llamando para ir a su nueva morada. Durante la ceremonia funeral ya hemos dicho que se celebraban rituales de purificación porque la muerte contaminaba mucho, y también antes de la sepultura se decía que la tumba se purificaba barriéndola o limpiándola. La creencia en otra vida después de la muerte motivaba a que el individuo fuese enterrado con los elementos que utilizaba en esa vida para que al pasar a la otra vida pudiese hacer uso de ellos. Todos estos elementos podían ser ropa, cerámica, utensilios de trabajo y un largo etcétera. Entre estos elementos también se podían incluir algunos relacionados con el ritual funerario. Tales podían ser la lucerna que iluminaba su camino hacia el más allá, así como recipientes para alimentos o ungüentos para los perfumes, y también algunas figuras de deidades. Si no me equivoco mucho, creo que en el ámbito germánico también se da este tipo de creencia en la cual se enterraba a las personas con sus ajuares, como se le llama, ajuares, para que les sirviese de tránsito y acompañamiento en su otra vida. Durante los días siguientes del funeral se llevaban a cabo una serie de ritos que terminaban con una comida y con un sacrificio animal. Los alimentos y la sangre de los animales sacrificados eran ofrecidos a los antepasados del difunto, a los dioses manes y al individuo fallecido para divinizar su alma y situarla junto a las divinidades protectoras de la familia. Después del funeral, los parientes debían someterse a una sufitio, que era un rito de purificación mediante el fuego y el agua, y después se llevaban a cabo celebraciones para mantener y asegurar la memoria del difunto. Así que ya vemos que incluso las atenciones del difunto seguían llevándose a cabo a lo largo del tiempo para asegurar su descanso eterno. Las ofrendas de comida, como el vino, el pan, las frutas, uvas, pasteles, etc., eran muy comunes, además de que también se le llevaban flores como rosas, violetas, entre muchas otras. Y se situaba en la tumba, como lo hacemos hoy en día con nuestros fallecidos. Este acto era realizado por la familia en los días importantes, como eran, por ejemplo, el cumpleaños del difunto, o en días señalados como eran las parentalias, que tenían lugar entre los días 13 y 21 de febrero.
Otras fiestas dedicadas a los difuntos, pero estas son un poquito más especiales, son las Lemurias, que se celebraban el 9, el 11 y el 13 de mayo. Durante estos días, las almas que no habían recibido sepultura eran las que rondaban la casa y el pater familia tenían que hacer un ritual para alejar a los espíritus errantes. De hecho, os dejo un vídeo por aquí porque hablé sobre estos ritos de Lemuria y son bastante interesantes. Los difuntos, a los que no se había dado sepultura o celebrado el ritual funerario, vagaban errantes sin morada, causando la desgracia a los seres vivos y asustándolos con apariciones nocturnas hasta que daban sepultura a sus restos y se cumplía el ritual funerario. Se dicen que estos difuntos eran corpóreos en algunas culturas, aunque a veces se manifestaba a través de los sueños a la persona viva en el cual le manifestaba su deseo. Generalmente era que se le diese un entierro o un rito funerario adecuado o que se le cumpliese un deseo que no había podido llevar en vida. Por todo ello, incluso aquellas personas que morían lejos de la familia y su cuerpo eran enterrados en otras tierras, se le procuraba llevar un rito funerario adecuado para propiciar ese descanso. En cambio, la ceremonia de incineración se llevaba a cabo sobre una pira con forma de altar sobre la que se depositaba el ataúd con el cadáver. Antes de quemar el cadáver se cortaba un dedo del difunto y se le arrojaban 3 puñados de tierra que simbolizaban ese enterramiento. Según algunas fuentes, se le abría los ojos al difunto en este rito para que simbólicamente pudiese mirar cómo su alma se dirigía hacia el cielo. También se dice que se sacrificaban animales que eran queridos por el difunto y que se incineraban también junto a él, y las cenizas eran entregadas a sus familiares más cercanos para que lo pudiesen adorar junto con sus otros antepasados. Como manifiesto del dolor de los familiares y de los amigos más cercanos, se arrojaban sobre la pira ofrendas de alimentos o perfume. En esta ocasión, en la cremación, también se llamaba al difunto por última vez, se encendía la pira con las mismas antorchas que se llevaba en el cortejo fúnebre. El rito concluía vertiendo agua y vino sobre la pira. Finalmente se despedían a los asistentes y estos se despedían del difunto diciéndole que la tierra te sea leve. Las principales inscripciones funerarias de los romanos eran DMS Dis Manibus Sacrum, consagrado a los dioses manes, HSE Ixitus Est, aquí está enterrado, o STTL Sit Tibi Terra Levis, que la tierra te sea leve, como ya hemos dicho. En las tumbas romanas, tanto de las personas ricas como de los plebeyos, era muy normal encontrarte, aparte de las escenas mitológicas reflejadas, también bajorrelieves y mosaicos de la vida cotidiana de los romanos. Gracias a ello se pudo estudiar y comprender en mayor medida la vida de los esclavos, de las mujeres y de las clases trabajadoras de Roma, así como muchos otros aspectos de la sociedad romana. En definitiva, los rituales funerarios siempre han sido muy importantes, incluso desde la época más antigua, época romana, como ya hemos visto, hasta incluso nuestros días, donde a día de hoy es algo muy importante y que la gente presta mucha atención porque al final garantiza ese descanso. Desde siempre se ha tenido esta creencia y es verdad que a día de hoy la gente está mucho más despegada de la muerte y que no presta tanta atención a todo esto, a todas estas supersticiones, pero creo que es importante que se siga también perpetuando. Y es que hace poquito que fui al cementerio y fui a arreglar las tumbas de mis familiares fallecidos, había una mujer un poco más mayor que decía: hay que ver que los jóvenes no se van a encargar de esto en el día de mañana. Y lo peor de todo es que es cierto, o sea, había muy pocas personas jóvenes realmente que estuviesen allí arreglando las tumbas de sus familiares, cuando es una costumbre que se ha ido dando a lo largo del tiempo por esa importancia que tiene esos cuidados a las personas fallecidas.
Creo que hoy en día todavía hay mucha gente que tiene el respeto y tiene esa conciencia de ofrendar, cuidar y tener en cuenta a esas personas fallecidas, pero cada vez vamos más a nuestro rollo sin tener en cuenta ese tipo de cosas que han sido y son tan importantes incluso a día de hoy. Algunas de estas creencias se han mantenido, obviamente, pero otras se han ido modificando, por supuesto, porque al final han pasado muchísimos años y todo no se puede mantener igual ni en el mismo lugar ni tampoco en diferentes lugares, muchísimo menos, porque cada lugar tiene su variación cultural y sus pequeñas variantes que funcionan diferente en un sitio y en otro. Eso siempre está ahí presente. Aunque puede haber similitudes en sitios muy distantes, también en sitios más cercanos es posible encontrar variables bastante grandes. Todos estos ritos funerarios, junto con la práctica del culto a los ancestros, es algo muy importante que se ha visto en el paganismo y que a día de hoy seguimos viviendo de ello. En la práctica de brujería es súper importante porque en la brujería la conexión con el otro lado, con el mundo de los muertos, es muy importante, ya que se establece ese contacto entre este mundo y el otro mundo, el mundo de los muertos. También se puede establecer alguna alianza con ellos, sobre todo con los parientes más cercanos, porque nuestros familiares cercanos siempre van a querer lo mejor para nosotros. Nosotros podemos mover hilos en el mundo físico, mientras que ellos pueden mover hilos en el otro mundo, así que todos salimos beneficiados. Pero claro, para establecer esta alianza hay que currárselo, hay que trabajarlo, hay que establecer un culto y hay que ganar su respeto. Pero del culto de los ancestros hablaré en otro vídeo. Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Dadle a me gusta, dejadme por favor algún comentario por aquí abajo sobre algo que queráis añadir con respecto a esta temática y suscribiros por supuesto al canal si no lo estáis. Y muchísimas gracias de verdad por llegar hasta aquí. Os mando un abrazo enorme a todos y hasta pronto.